Gracias, Señor. Gracias por estar aquí y sentirme. Gracias por todas las cosas que has derramado en nuestras vidas. Gracias por la habilidad de levantarnos hoy, por respirar, por encontrarle. Hable a nosotros, Señor, dame valor, fortaleza. Permite que las palabras de mi boca y el suspiro suyo en nuestros oídos sea para honrarle y para darle la gloria. En el nombre santo de Cristo oramos. Amén. Quiero comenzar diciéndoles que yo jamás he predicado un sermón como lo que voy a predicar hoy. Y algunos de ustedes ya saben que es con un poquito de temor que me meto a ese tema. Pero siento tan grandemente que Dios ha estado moviendo en mi vida que aquí estoy. Así que me pongo abierta con ustedes. Hoy voy a hablar de los diezmos, del proceso de dar no solamente ofrendas a nuestro Señor, pero de dar el 10% de nuestras ganancias al Señor. Les digo que como pastora que ya tiene algo de años en esto, muchos pastores le aconsejan a uno no hable de ese tema. Mejor que invite a otro predicador que lo toque. Mejor deja a la gente pensar en la abundancia, en la generosidad, pero diezmos en sí, mejor no se mete directo. Y les digo que la razón por la cual me siento tan llamado de hablar directo sobre eso es porque varias personas se me han acercado y me han dicho, pastora, por favor, enséñanos de qué es el diezmo. Enséñanos el por qué. Háblanos claro y no simplemente con imágenes y metáforas. Así que también escuché un pastor que es pastor de Willow Creek, una iglesia gigantesca, grande. Y él como pastor dice, cada vez que me toca hablar de los diezmos, una de las cosas más difíciles es que la gente piensa que uno como pastor quiere algo de ellos. Toca a tu vecino y dígale, ella no quiere nada. Ella no quiere nada, dígale. Y yo voy a intentar convencerle que eso no es que yo quiero algo de ustedes. Pero quiero abrir mi vida y abrir los textos bíblicos a mostrarle que dice Dios con respecto a dar y diezmar. El diezmo, como yo he mencionado, es 10% de su ingreso. Yo creo que eso es más bien un problema de mi gente estadounidense, pero muchas veces me preguntan, ¿es 10% pastora antes o después de los impuestos? Yo les digo a ustedes, yo no escucho eso más, son mi gente que viene. Y yo les digo, cuando usted vaya a aplicar para un crédito, ¿verdad? Y le pregunta cuánto gana. ¿Usted pone cuánto gana o usted pone esto gano pero menos los impuestos quedo con esto en la mano? No, usted dice cuánto gana. Así que nosotros tenemos la tendencia, cuando se viene acercando las cosas de Dios y el dinero, intentar como negociar un poquito. El 10% es el 10% de lo que uno gana. En el tiempo cuando el diezmo estaba fundado no existía impuestos de esa forma. Más bien el diezmo se contaba por ganado. O por animales, el diezmo o por cosecha de verduras, de vegetales, de granos. Y el 10% fue el 10% de lo que uno tenía de ganadería o de cosecha. Y uno traía eso y como una acta de ofrenda lo presente
al Señor. El diezmo es 10% de lo que nosotros ganamos. Lo interesante también es que el entender bíblico del diezmo es que uno está tomando una porción de lo que uno ha ganado con sus manos, con su sudor, con su sangre, y lo está apartando al Señor. Toca a alguien y dígale, apartándole. Apartándolo al Señor. Lo que quiero decir con eso, y es el mismo lenguaje que se usa con los profetas. Los profetas fueron apartados a servir a Dios. Nosotros con el diezmo apartamos ese 10% a nuestro Señor, lo cual significa que lo apartado se convierte en algo sagrado. No porque el dinero es sagrado, pero cuando uno dedica algo 100% al Señor, se vuelve sagrado y exclusivamente de Él. Oiga, nosotros como personas bautizados, nosotros también somos apartados para Él. Es la misma palabra, el mismo entender. Bautizados, muriendo a nuestro pecado, siendo levantado en la imagen y el poder de Cristo, nosotros nos convertimos en algo apartado por el uso exclusivo de Él. ¿Significa que dejamos de pecar? No, pero significa que estamos dedicando algo al Señor. Quiero que abren sus Biblias a Levíticos 27. Levanta la mano si ha intentado leer ese libro antes. Ese libro es pesadísimo. Si ha intentado leer ese libro de la Biblia, me imagino que dejaron de leer. Ese es el libro de la Biblia que tiene todos los reglamentos, todas las leyes del pueblo. Pero aquí hay algo importante. Estamos en Levítico 27, comenzando con el verso 30. Levítico 27, comenzando con el verso 30. El diezmo de todo producto de campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor. ¿Qué les dije? No es solamente dinero, es lo que uno tiene. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrando, apartando, consagrándolo por su uso. Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, deberá añadir a su valor una quinta parte. ¿Qué nos está diciendo el texto aquí? Y yo confieso, Edgar y yo somos culpables de eso. ¿Cuántas veces cuando hemos tomado la decisión de diezmar y es parte de nuestro presupuesto familiar, pero llega una situación en la cual tenemos que pagar esto, tenemos que hacer esto y estamos prestando del diezmo? Señor, te estoy prestando un ratito, ¿no? Téngame paciencia y te voy a pagar. Aquí dice el texto. Si estás tomando del diezmo, debes de añadir a su valor una quinta parte. ¿Eso es porque el Dios nuestro necesita dinero? No. ¿Es porque nos quiere clavar con deuda? No. Es porque está enfatizando lo importante de lo que le damos a Él. En cuanto al diezmo del ganado mayor y menor, 1 de cada 10 animales contados será consagrado al Señor. Entonces yo quiero que comiencen a pensar, digamos que todos son ganaderos aquí, ¿verdad? Vivimos en Chontales, Nicaragua, estamos comiendo nacatamales, estamos allí viviendo de la tierra, amén. La alegría de la iglesia, amén. Amén. Somos ganaderos en Chontales, ¿verdad? Y allí, de cada 10 ganados que tenemos, el número 10 le pertenece al Señor.
En cuanto al diezmo del ganado mayor y menor, 1 de cada 10 animales contados será consagrado al Señor. El pastor no hará distinción entre animales buenos y malos, ni hará sustitución alguna. En caso de cambiar un animal por otro, los dos quedarán consagrados y no se las podrá rescatar. Lo que quiero decir con eso es que el Señor conoce nuestro corazón. Yo quiero que se imaginen ustedes un pastor con su bastón de pastor aquí extendido y camina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero del octavo está renco. Entonces, Señor, voy a cambiar el octavo para el diezmo, para darte el renco y me quedo con el bueno. Eso es tanto que Dios conoce nuestro corazón. Levanta la mano si sabe de qué estoy hablando. Esto es nosotros, yo incluido. Señor, vamos a cambiar porque usted es Dios. No importa si tiene un animal renco y yo me quedo con lo bueno. Y el Señor dice, si hagas eso, no solamente el renco me pertenece, pero el que lo cambiaste también me pertenece, dice el Señor. Para que no andas dándome las obras, dándome lo que no necesita, dándome lo que no sentís que es útil. Yo quiero lo completo. ¿Será porque nuestro Señor es egoísta y quiere todo para Él? Es porque Dios conoce nuestra tendencia cuando entramos a negociar de nuestros recursos, en la tendencia nuestra de querer por nosotros y darle un poquito al Señor. Y muchas veces esa actitud entre nosotros es por razones que no son malos. Señor conoce que tengo mis hijos, que tengo preocupaciones de cómo van a estudiar, Señor. Usted conoce que tengo miles de deudas estudiantiles y cómo lo voy a pagar. Señor, usted conoce que mi trabajo no es fijo y trabajo hoy, mañana no. Pero parte del proceso de diezmar es tomar un riesgo en la fe. Sobre los próximos 3, 4 domingos vamos a estar viendo videos de personas de esta iglesia y de la comunidad dando testimonio de cómo ellos llegaron a la decisión de diezmar. Si usted es en ese proceso de diezmar y quiere ser uno, por favor, hábleme, porque con mucho gusto quiero incluir mucha gente. Cuando esas personas van a hablar, van a contestar 3 preguntas. Primero, ¿cuándo es que comenzó su familia a diezmar y qué les motivó tomar la decisión? Segundo, ¿cuáles han sido los efectos de su decisión? Y tercero, ¿por qué lo considera parte de tu caminar con Cristo? Voy a contestarlos por Edgar y por mí. Creo que he contado a varios de ustedes, Edgar y yo comenzamos a diezmar por vergüenza. Toca a la persona a tu lado y eso no es lo que Dios quiere. Por vergüenza comenzamos. Yo fui pastora a cargo en una iglesia pequeña y me recuerdo muy claramente el momento que el Señor vino donde mí, no el Señor de la iglesia, y me dice, vamos a hablar de mayordomía y quiero saber qué va a ser el tema de tus prédicas. Y llego a la casa y le veo a los ojos de Edgar y le digo, yo no puedo hacer eso si nosotros no comenzamos a preguntarnos. Resulta que me doy cuenta ya mayor que toda su vida mis padres han diezmado, pero nunca jamás me lo dijeron. Vienen de una generación de personas en la fe que dice eso es privado. Uno no debe de hablar. Y hay algo, uno no debe de estar brincando allí diciendo yo soy mayor y mejor porque yo doy diezmo. Pero mis padres me privaron aún de saber que eso fue parte de su fe y parte de lo que ellos han hecho. Me doy cuenta que hasta mis abuelos y tatarabuelos
pero nadie hablaba de eso. Edgar y yo comenzamos a luchar con los números que nunca encajan, ¿verdad? Nunca hay forma, que ni siquiera hay suficiente para pagar los biles que uno tiene, pero mucho menos cuando está apartando algo para el Señor. Me fui donde mi pastor en ese tiempo que viene el 20 de noviembre para ser un predicador para nosotros. Y le digo, ¿cómo es posible? Yo ni tengo idea cómo comenzar. Y con mucho amor, con mucha compasión y con mucha sabiduría, comenzamos a ver las finanzas. Y dentro de 2 años, Edgar y yo llegamos al punto de diezmar. Ahora, la lucha todavía sigue. Porque el diezmo no debe de ser solamente el 10%, pero debe de ser el primero. Si uno viera como Edgar y yo damos a la iglesia, uno diría, ay, es que no pagan a la pastora Jennifer hasta el 29 del mes. No, es que Edgar y yo todavía luchamos con diezmar lo primero que recibimos. Porque siempre es difícil ponerle al Señor primero. El efecto en mi vida, hay gente que dice que es magia, ¿verdad? Uno da diezmo y Dios abre el cielo y cae el dinero como que fuera caramelos, ¿verdad? Eso no me ha pasado. No está cayendo y si cayera así creo que dolería en la cabeza. Pero sí ha tenido efecto en la forma que Edgar y yo vemos nuestra vida. Tenemos que ser más intencional, más atento en qué invertimos las cosas que tenemos. Tenemos que tener mayor comunicación, que Dios mío, a veces es parte del reto. Tenemos que hablar, esposo y esposa, del dinero. Dios guarde. Tenemos que dialogar de ese querer en nuestra vida. Para nosotros es parte de la fidelidad porque Dios nos está formando todavía. Porque todavía hay cosas que yo estoy aprendiendo. Yo nunca había visto ese texto de Levítico. Ese texto de cómo nosotros tenemos la tendencia de cambiar el poquito malo para lo muy bueno y quedar con lo bueno y dar a Dios al renco. Yo estoy aprendiendo acerca de cómo amar al Señor más en esta medida. Quiero que vayamos al 1 de Samuel, capítulo 15. Me diga amén cuando lo tiene. 1 de Samuel, capítulo 15. Y vamos a comenzar en verso 17. 1 de Samuel 15. Comenzando con el verso 17. Aquí hay un diálogo entre Samuel, el profeta, y Saúl, que fue uno de los grandes reyes de Israel. Entonces Samuel le dijo a Saúl, ¿no es cierto que aunque tú te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel? ¿Quién fue el que ungió a Saúl? El Señor. ¿Quién es el que da lo que uno tiene en su vida? El Señor. ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalcitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín y hiciste lo que ofende al Señor? Oiga la respuesta de Saúl. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero al rey, pero destruí a los amalecitas. Y el botín, pues, los soldados tomaron ovejas y vacas con propósito de ofrendarle al Señor. Y Samuel le dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice?
El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. El Señor nos da una tarea y cumplimos la mayoría de la tarea. Y decimos, Señor, yo le he sido fiel. Eso fui yo en la iglesia antes que me vergonzó como pastora. Señor, yo te doy mi tiempo. Mi familia tiene generaciones de servirle. Yo doy todo lo que tengo. Te amo, leo la Biblia, todo. Esa partecita pues, muy pequeña. Pero el obedecer viene de un deseo de cumplir con lo que el Señor quiere de uno. Y muchas veces la razón por la cual el Señor nos pide algo es para nuestra bendición. No porque tiene necesidad de dinero, es para nuestra bendición. Estaba escuchando un predicador hablar de un papá que sabía que al otro lado del muro de su patio había un toro feroz. Perros, ¿sí se dice? Ese pues, un toro enojado. Y el papá sabía que estaba al fondo, al otro lado del muro, al fondo del patio. Y le dice a sus hijos, por favor no salten el muro. Los muchachos ni siquiera habían visto el muro antes que el papá le dice, no lo salten. Una vez que el papá le dice eso y da la vuelta, ¿qué hacen los niños? Saltan el muro. Saltan el muro y se dan cuenta que allí está un toro. Y el toro no está muy alegre que estos niños ya están en su patio. Y les comienza a perseguir. Y los niños de lo más rápido que pueden saltan el muro y el papá está ahí, parado, esperándole. ¿Qué te dije? Que no saltar ese muro. Yo no te digo las cosas por mal, dice el papá. Te los digo por protegerte y por bendecirte. El diezmo nos ayuda a no tener vidas enfocadas en nosotros mismos. Nos ayuda a enfrentar nuestro miedo y decir, Señor, yo no veo cómo, pero voy a confiar en usted y tomar ese paso en la fe. El diezmo comienza a enseñarnos de la abundancia, de la generosidad, de la capacidad que encontramos cuando damos de Dios rebalsar nuestras vidas con bendiciones. No es magia, es la fidelidad de nuestro Señor. Saben que hay 800 textos en la Biblia que habla de dinero. Toca a tu vecino y dígale 800. 800. Así que si usted y yo queremos ignorar uno, ok, va pues. 2, tal vez. 3, 4, 5, hasta 100. 800 textos que hablan de dinero en la Biblia, porque el Señor sabe que lo que nosotros tenemos como recurso llega al fondo de nuestros quereres, de nuestras responsabilidades por los demás, de nuestros miedos y nuestra capacidad de ser bendición a otros. 11 de los 39 parábolas hablan de dinero. 1 de cada 7 versos en el Evangelio de Lucas habla de dinero. Y yo como pastora, que tengo 10 años de ser pastora a cargo, primera vez hoy que predico del diezmo. Porque en mi corazón digo, Señor, pero van a sentir que les estoy golpeando. Van a sentir, Señor, que yo quiero su dinero. Van a sentir que es parte de mantener una institución. La palabra dice otra cosa. Si ven los textos que fueron leídos hoy, hablan de lo que Dios quiere de nosotros. Y son muy cortos, pero muy importantes. En Mateo 23, y abren sus Biblias a Mateo 23. Eso sale de una parte en el Evangelio donde Cristo está hablando con los fariseos, con las personas religiosas que pueden ser vos y yo. Y les está diciendo,
mucha necesidad tiene de arreglar sus vidas afuera, pero adentro están muy sucios. Comenzar por la vergüenza, Jennifer, me dice Dios, no es lo que yo llamo. Porque estás lavando el vaso por fuera, pero dejando adentro con la misma cosa. Mateo 23. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno de ustedes que ustedes. Tu salvación no depende del diezmo. Vos sos salvado por la gracia y el amor de Jesucristo, punto. Tu rol en la iglesia no depende del diezmo. Tu rol en la iglesia sale de los dones que uno tiene y ofrece al Señor. Pero el diezmar es parte de crecer en nuestro andar en la fe. El verso 23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, dan la 10ª parte de sus especias, el diezmo, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado de los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado eso sin descuidar aquello. Hagan el diezmo, pero con el deseo de justicia, de misericordia y de fidelidad. Quiero terminar con la historia de la viuda. La viuda es una historia muy conocida tal vez por nosotros. Levanta la mano si conoce esa historia de la viuda. Una viuda que viene cuando está Cristo y en el plato de la ofrenda ella pone una monedita. Y Cristo está tan impactado por la ofrenda de la viuda. ¿Pero por qué? Son centavitos, nada más. Cristo dice, porque ella dio todo, exacto, de lo que ella tenía. La razón por la cual el diezmo es un porcentaje es porque Dios no le interesa tu dinero. Él creó el cielo y la tierra. ¿Qué necesita tu dinero? Dios quiere el porcentaje de la ganancia, porque eso es una forma de reconocer quién es Él en nuestras vidas. Yo pido como iglesia que buscan en los textos, que meditan en eso y que piensan en cómo pueden crecer en su fe. El diezmar es un acto personal que sale del deseo de seguirle más fiel a Cristo. Y el mero proceso de hacerlo cambia vidas. Oramos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por hablarnos claro, Señor. Por conocer nuestros corazones, nuestros miedos. Por valorarnos igual, Señor. Por querer nuestro amor, no nuestro dinero. Ayúdanos, Señor, como iglesia, crecer en nuestros entenderes de su palabra. Ayúdanos, Señor, tener una pasión de crecer como discípulos. Ayúdanos, Señor, tomar riesgo, ser generoso y creer en la abundancia de sus bendiciones. Permítanos, Señor, rendirnos a usted. En el nombre santo de Cristo. Amén. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré. Y con todas mis fuerzas te alabaré.
hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoraré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Yeah. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Oh, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra